¿Va? Que no se, ahí sí. Bueno, chicos, ayer habíamos partido con este ejercicio para los que no estaban en el curso ayer, vamos a hacer una pequeña introducción de este ejercicio. Y este ejercicio dice que un soluto A se absorbe de una mezcla gaseosa de A y B en una torre de paredes mojadas por el líquido que fluye hacia abajo por la pared como película. ¿Qué es lo que significa eso que nos están diciendo ahí? Fíjense que se lo voy a ejemplificar antes. Imagínense que aquí tenemos un tubo, una tubería, y el líquido va cayendo por la pared. Una cantidad de líquido, pero pequeñita, ahí se ve muy grande, un espesor muy grande de líquido va cayendo por la pared. ¿Ya? Y por ejemplo, en contracorriente circula un gas. Y este líquido va cayendo en sí. Y eso sería lo que se denomina una torre de paredes mojadas. ¿Ya? Y en un determinado nivel de la columna, que va a ser el punto que nosotros vamos a trabajar, el líquido va hacia abajo, el gas va hacia arriba, pero se transfiere desde el gas hacia el líquido, habitualmente, se transfiere en esa dirección que estamos hablando ahí, ¿no es cierto?, perpendicular a la dirección de flujo del líquido y el gas, se transfiere un componente A. ¿Cómo se transfiere? Solamente por diferencia de concentraciones en particular. Entonces nosotros vamos a trabajar en este punto de la columna donde se está transfiriendo un componente desde el líquido, o sea, desde el gas hacia el líquido, y por lo tanto, ¿no es cierto?, si el líquido era agua, imagínense que hubiera sido agua, y el gas podría ser, ¿no es cierto?, imagínense que sea un producto, ¿no es cierto?, de SO2 más aire, producto, por ejemplo, ¿no es cierto?, de alguna fundición, el SO2 se me transfiere al agua y el aire sale limpio acá. Entonces, ustedes dicen, claro, pero se me ensució el SO2. Pero el líquido, a lo mejor, ¿no es cierto?, el SO2 lo podemos recuperar más fácilmente en el líquido en sí. Entonces, vamos a seguir con el... Entonces, fíjense lo siguiente. Dice, en un punto de la torre, la concentración en el seno del gas es 0,38 fracción molar y la concentración en el seno del líquido es XA 0,1. Y además nos dicen que la torre opera a 298 Kelvin y 1,013 por 10 elevado a 5 pascales, que correspondería a una presión atmosférica. Y nos dan también los datos de equilibrio. Nos dan los datos de la ecuación de equilibrio, lo dan en forma de una tabla de valores experimentales. No nos dicen cuál es el componente A, pero el componente A se transfiere desde el gas hacia el líquido en sí. Y fíjense lo que nos dicen ahí, que eso también lo habíamos visto en la clase pasada. Dice que el soluto, imagínense que el soluto fuera el SO2, se difunde a través de B en reposo, en la fase gaseosa. B podría ser el aire, y después a través de un líquido que no difunde, que podría ser agua. O sea que está transfiriendo un soluto
desde el gas hacia el líquido. Y nos dicen, además, ¿no es cierto?, que al decirnos que el soluto se difunde a través de B en reposo en la fase gaseosa y después a través de un líquido que no se difunde, nos están diciendo intrínsecamente que se trata de una transferencia de masa de un flujo de A través de B estancado. Porque nos dicen que se difunde uno solo, ¿ya? Y no se difunde, y en la misma dice que el B está en reposo, por lo tanto está estancado, y después dice a través de un líquido que no se difunde, y si el líquido no difunde, quiere decir que también está estancado en sí. Y como yo les dije la otra vez, cuando nosotros tenemos dos fases, puede que las dos fases estén trabajando con el mismo flujo de A través de estancado, pero puede ser también que una trabaje con un tipo de flujo y la otra trabaje con otro tipo de flujo. Es decir, por ejemplo, que una trabajara con un flujo de A través de estancado y la otra fase, que podría ser, ¿no es cierto?, la fase gaseosa a lo mejor, ¿ya?, pudiera suceder, ¿no es cierto?, que hay una contradifusión equimolar. Pero nos tienen que decir, en buena cuenta, ¿no es cierto?, cómo está fluyendo, o tienen que darnos algún indicio de qué es lo que está pasando para esa característica en sí. Y nos dan el coeficiente local de transferencia de masa para el soluto A, ya sea en la fase gaseosa, también K sub I entonces va a ser 1.465 por 10 a la menos 3 kilomol de A partido por metro cuadrado segundo. Y fíjense que nos dicen por fracción molar. En realidad la fracción molar no corresponde, ¿no es cierto?, no corresponde a una unidad, sino que nos están diciendo que el Na, en buenas cuentas, con eso nos están diciendo que el Na va a ser igual a un K sub I, por ejemplo, ¿ya? Y para que se me vaya la unidad de fracción molar, porque el Na viene dado en kilomol metro cuadrado segundo, lo tenemos que multiplicar entonces, ¿no es cierto?, por un delta I sub A. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la fase líquida, en que nos va a decir, ¿no es cierto?, que este va a ser el Na para el gas, que el Na para el líquido va a ser igual a un Kx por un delta XA. Y fíjense entonces que nos dan en buena cuenta cómo nosotros tenemos que plantear las expresiones de Na en sí. Y nos dicen, calcule el flujo de transferencia de masa de A en el punto dado. O sea, nos dicen, calcule en buena cuenta Na. Na es el flujo de transferencia de masa en el punto dado. Bueno. Si ustedes se fijan entonces, lo que siempre nosotros tenemos que hacernos, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, un monito para señalar, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en la interfase. Esto que está acá, en buenas cuentas, esto que está acá, es lo que está pasando acá. Se está transfiriendo Na desde un punto, ¿no es cierto?, de la fase gaseosa hacia la fase líquida. Y nos dan, fíjense, como dato, nos dicen que el IAB, que es la concentración del componente A en el seno de la fase gaseosa, vale 0.38, y XAB, que es la concentración de A en el seno de la fase líquida, vale 0.1.
Y solamente por ese motivo yo señalo que el Na va de dirección de gas a líquido, y fundamentalmente porque acuérdense que la difusión, ya sea molecular o convectiva, se produce también, ¿no es cierto?, principalmente se produce por diferencia de concentraciones. Es decir, que va de una mayor concentración a una menor concentración. Pero puede que después, ¿no es cierto?, en el cálculo nos salga que es al revés. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, nos dicen también, ¿no es cierto?, que la difusión es de tipo A través del estancado, que era lo que nos decía el enunciado en particular. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. Ya. Entonces, como lo que nos interesa es calcular el Na, nosotros lo que tenemos que plantear son la ecuación de Na tanto por el lado de la fase gaseosa como por el lado de la fase líquida. Y como estamos trabajando en estado estacionario, se supone que toda la masa que viene desde la fase gaseosa pasa hacia la fase líquida, y planteamos en buenas cuentas, ¿no es cierto?, la expresión 1, que va a ser K'I por IAB menos IA0. El IAB lo ponemos primero porque va de mayor a menor, ¿ya? El IA0 es menor, supuestamente. Partido por phi NI. Y eso es igual a K'I más X, X a 0 menos X a B, partido por phi NX. Pero fíjense lo siguiente. Se dijo que se trataba de A través del estancado. En ambas fases. Por lo tanto, en ambas fases tengo que colocar el valor de phi NI y phi NX en términos de A través del estancado. Si se trata de A través del estancado, acuérdense que vamos a tener, ¿no es cierto?, que el ρNA va a ser igual a phi menos IA ml partido por phi, ¿o no? Y este phi va a ser igual a Na partido por Na más Nb. Pero como Nb vale 0 porque está estancado, eso va a valer 1. Y esto va a ser igual a 1 menos IA ml. Y eso lo podemos colocar como 1 menos IA0 menos 1 menos IAB, logaritmo natural de 1 menos IA0 partido por 1 menos IAB. Ya dijimos siempre que hay que colocar esto, ¿no es cierto? Este ítem hay que colocarlo acá, y el segundo hay que colocarlo acá abajo. ¿Y en qué nos queda? Que el ρNI va a ser IAB menos IA0, logaritmo natural de 1 menos IA0 partido por 1 menos IAB. Algo similar ocurre, ¿no es cierto?, para el ρNX, que aparece ahí.
que también se trata, ¿no es cierto?, de colocarlo 1 menos x a ml, 1 menos x a menos 1 menos x a 0, logaritmo de 1 menos x a b partido por 1 menos x a 0, y nos queda la expresión x a 0 menos x a b, logaritmo de 1 menos x a b partido por 1 menos x a 0. Si reemplazamos entonces estos dos valores en la ecuación de enlace, o el ρNI y el ρNX en la ecuación de enlace, la colocamos acá, ahí, lo colocamos ahí, ¿cierto? Y se nos cancelan estos dos, se nos cancelan este con este, y nos queda que la ecuación de enlace nos queda K'I por logaritmo natural de 1 menos I a 0 partido por 1 menos I a b va a ser igual a K'X, logaritmo natural de 1 menos x a b partido por 1 menos x a 0. Y en la ecuación de enlace, acuérdense que nosotros dijimos que se llamaba enlace porque enlazaba las fases gaseosas con la fase líquida. O sea que las dos fases, ¿no es cierto?, esta ecuación las une, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que arreglar un poquito más esto. Tenemos el K'I, tenemos el K'X, es un valor. Tenemos el IAB, tenemos el XAB, y nos va a quedar todo en función de I a 0 y X a 0, que son las dos variables que tenemos que considerar acá. ¿Consultas? ¿Ninguna? Escucha que están calladitos. ¿Hay alguien o no? A ver, déjeme mirar si está. ¿Qué sabe? Entonces, vamos a reemplazar los valores. 1.465 por 10 a la menos 3 va a ser el valor del K'I. Reemplazamos el valor de IAB, 0,38. Y eso va a ser igual a 1.967 por 10 a la menos 3, que va a ser el Kx, ¿ya? Por 1 menos XAB, que va a ser 1 menos 0,1 en sí, que son los valores de las concentraciones, ¿no es cierto?, en el punto que nos interesa en particular. Paso dividiendo esto lo paso dividiendo, y me queda logaritmo de 1 menos I a 0, partido por 0,62, que es 1 menos 0,38, 1.342, logaritmo de 0,9, partido por 1 menos x a 0. Y ahí tenemos entonces, ¿no es cierto?, una relación. Pero lo que yo me interesa despejar ahí es una variable en función de la otra. El I a 0 en función del X a 0. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente, ¿no es cierto?, acuérdense que por propiedades de los logaritmos, esto puede subir hacia acá. 1.342. Y luego le aplico a ambos lados el valor E. Elevo todo a E. Y al aplicar E a ambos lados, me queda el argumento 1 menos I a 0 partido por 0,62, 0.9 partido por 1 menos X a 0, elevado a 1.342. ¿Está claro eso?
Sí, profe. Ya. ¿Está clarito esto que sube hacia arriba? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a despejar y a 0 en función de x a 0. Y nos queda de esa forma. Nos queda de esa forma, ¿ya? Y esa va a ser la ecuación de enlace. Y a 0 va a ser 1 menos 0,62, abre paréntesis, 0,9 partido por 1 menos x a 0, elevado a 1.342. Y esa expresión corresponde a la ecuación de enlace. Y acuérdense, por si acaso, aquí yo les voy a... que nosotros hicimos una gráfica que está en los PPT, en que tenemos I sub A versus XA, en la cual tenemos la relación de equilibrio que va a venir dada por la tabla que nos están entregando. Y por otra parte, ¿no es cierto?, vamos a tener la ecuación de enlace que va a partir en un punto que se va a llamar X a B e I sub AB. Ahí tenemos el punto, ¿cierto? Y esa ecuación I a 0 igual a 1 menos 0,62 va a corresponder a una recta. Y una recta que va a pasar, ¿no es cierto?, por I a B y X a B, pero que además, ¿no es cierto?, con su pendiente la podemos tirar. Tenemos que calcular la pendiente, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Sucede, ¿no es cierto?, que va a ser una recta con pendiente negativa y que al chocar, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, con la ecuación de equilibrio, vamos a obtener el X a 0 y el Y a 0. El intercepto, entonces, esta ecuación es la ecuación de enlace, la cual la tenemos que interceptar con la ecuación de equilibrio, y en el intercepto se van a obtener las concentraciones de interfase, que va a ser X a 0, Y a 0, que es la solución a ese problema en particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la figura, hacer la gráfica, ¿ya? Entonces, la pregunta es, yo puedo hacer la gráfica, ¿no es cierto?, yo puedo hacer la gráfica de la ecuación de equilibrio, porque la tengo ahí. ¿Y cómo hacemos la gráfica de la ecuación de enlace? ¿Cómo hacemos la gráfica de la ecuación de enlace, chicos? Lo que hay que hacer ahí es simplemente hacer una tablita en que vamos a obtener, voy a decir, X a 0 e Y a 0. Entonces, por ejemplo, sabemos
que tanto el X como el Y varían entre 0 y 1. Por lo tanto, podemos decir qué pasa con X a 0, 0. Si esto vale 0, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que vale 0,9. 0,9 partido por 1, 0,9 elevado, ¿no es cierto?, elevado a 1,342. Eso va a ser igual a 0,868 por 0,62. Eso va a ser 0,46. 17. Podemos hacer otro valor, 0,1. X a 0,01. Y así darnos una serie de valores, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto graficar en buena cuenta, ¿no es cierto?, la ecuación de enlace, que es una recta. Basta con darnos dos valores, porque la verdad, ¿no es cierto?, que como es una recta, va a pasar por esos dos puntos en particular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una alternativa, hay varias formas de solucionar este problema. Y una alternativa de solución de este problema es básicamente hacer una solución gráfica. Acuérdense que nosotros dijimos que había una solución gráfica, había una solución por tanteo que se llama, y había una solución vía iteración. En este caso, vamos a hacer una solución gráfica para visualizar un poco este sistema que tenemos acá. Entonces, fíjense, la línea de equilibrio, estos valores ya los habían dado, estaban en la tabla que la dieron en el enunciado. En la ecuación de enlace me di 4 valores, XA0, XA01, XA02, XA03. No seguí con más porque la verdad, ¿no es cierto?, es que la ecuación de enlace es una recta en sí. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Y además que entre esos valores que tenemos ahí, de XA, son los valores que corresponden, en buena cuenta, ¿no es cierto?, a los valores de concentración que está trabajando en sí. ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? Antes que me quede dormido. ¿Alguna duda? Todavía no, profe. Ya. Todo claro como el agua del Mapocho, ¿no? ¿Sí? Ya. Pongamos. Entonces, tenemos estas dos, los valores de la línea de equilibrio, la línea de enlace. La graficamos. Y fíjense que la ecuación de enlace, cuando yo la grafiqué, no me quedó tan recta. Parecía, ¿no es cierto?, una pequeña, como una pequeña curva en sí. ¿Ah? Que lo encontré bastante raro, pero puede ser también, ¿no es cierto?, puede ser la escala del gráfico que nos haya dado eso, pero en realidad, porque ahí no se ve muy recta, puede ser a lo mejor, ¿no es cierto?, como lo hice con el Excel, no se ve tan bien. Pero supuestamente esta es una recta y acá está la línea de la ecuación de equilibrio.
Y por ende, ¿no es cierto? Este punto que tenemos acá, ese punto que tenemos ahí, es el punto de intersección de las dos líneas. Y por lo tanto, si leemos acá abajo, va a ser el x a 0 y si leemos por ahí, vamos a tener el y a 0. El problema es que en esa figura no se notan mucho los valores por el tipo de escala que tiene. ¿Ya? No me gustó mucho la figura, ¿no es cierto?, por el tipo de escala que tiene, porque no se notan mucho los valores que tenemos en particular. Entonces, a partir de esa figura, yo saqué la intersección y saqué un valor aproximado porque, como les digo, la escala de la figura no era la más adecuada. Y la tomé, ¿no es cierto?, y nos dio aproximadamente que el I a 0 era 0.195, que perfectamente, ¿no es cierto?, podría haber sido aquí 0,2, una cosa así. ¿Ah? Entonces, como esa solución no me satisfizo mucho porque la encontré un poquito aproximada, entonces dije, voy a ocupar otro método, un método distinto para obtener el intercepto entre ambas ecuaciones. Y aquí lo que recurrí a un método de tanteo. Pero antes, ¿qué es lo que hice? El valor de 0,195 que teníamos, ¿cierto? Lo coloqué en la misma ecuación de enlace y despejé el valor de x a 0. O sea, el 0,195 lo puse acá. Y despejé el x a 0 correspondiente, que sería este que tenemos acá, ¿ya? Y ese valor de x a 0 me dio 0.259. Por lo tanto, el par de coordenadas tendría que ser 0.59 y 0.195. Pero como les dije, estos valores que teníamos ahí son un tanto aproximados. Entonces, lo que yo quise hacer, ¿no es cierto?, es tratar de obtener un valor un poco más exacto, usando un método más analítico en sí. Acuérdense entonces, anoten por ahí, 0.195 nos dio este método. 0,195 y a 0. ¿Qué es lo que dice entonces? Para obtener un método más analítico, nosotros ya teníamos la ecuación de enlace, que es esa que tenemos ahí, ¿ya? Entonces lo que hice fue ajustarle una curva a la ecuación de equilibrio. Una curva, ¿no es cierto?, que tenga una buena aproximación en sí. Y ocupé un método que, no sé si usted, un software que hay, chiquitito, que se ocupa bastante, que se llama Curve Expert.
Y ese método, si yo le entrego, ¿no es cierto?, le entrego los datos XY, la tabla de datos completa, ¿qué es lo que hace? Este Curve Expert tiene alrededor de 100 ecuaciones y por lo tanto me rankea las ecuaciones, el ajuste que tiene en base al coeficiente de correlación. Y me quedé con ese ajuste que está ahí, que nos entrega una desviación estándar de 0.011 y un coeficiente de correlación de 0.9971. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el 99.7 de los datos que hay ahí se correlacionan, ¿no es cierto?, con esa expresión. Y a partir del mismo programa, saqué la expresión matemática que correspondía a esos datos experimentales. Y la expresión matemática me dio una ecuación cuadrática, si ustedes se fijan ahí, del tipo a más bx más cx cuadrado, donde las constantes a, b y c son las que aparecen acá. A vale 8.4583 por 10 a la menos 3. B vale 5.869 por 10 a la menos 2. C vale 2.797 por 10 elevado a 0, ¿ya? O sea, nada, sin 1, ¿no es cierto? 10 elevado a 0 vale 1. Y eso va a ser los valores de A, B y C. Con esos valores, reemplacé esos valores y me quedó la siguiente expresión. Me quedó que la ecuación de equilibrio va a ser I a 0 igual a 8.45 por 10 a la menos 3, más 5.87 por 10 a la menos 2, x0, x a 0, más 2.798 por x a 0 al cuadrado. ¿Y qué es lo que hice? Igualé la ecuación de enlace con la ecuación de equilibrio. Porque cuando uno las iguala, encuentran buenas cuentas, ¿no es cierto? Cuando uno iguala ambas expresiones, lo que encuentra son los puntos, ¿no es cierto?, donde se tocan, los puntos de intersección en particular. Así que igualamos ambas expresiones y a 0 igual 1 menos 0,62 elevado partido por 0,9, 1 menos x a 0 elevado a 1.342 y va a ser igual a la ecuación cuadrática que tengo ahí. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, ¿y qué es lo que hice? Traspasé todo esto, lo traspasé al otro lado y me quedó, ¿no es cierto?, en buena cuenta 0.99155, que va a ser 1 menos 8.45 por 10 a la menos 3, menos 5.87 por 10 a la menos 2, x a 0, ¿cierto? Menos 2.798 por x a 0 al cuadrado. Y a una expresión que coloqué ahí se le colocó A la otra expresión se le colocó B y a la otra expresión se le colocó C. Y en buenas cuentas, ustedes ven ahí, nos dice que 0.99155 menos A, menos B y menos C tiene que ser igual a 0.
Entonces, evidentemente que tiene que haber algún valor que satisface esa igualdad en sí. ¿Qué es lo que hice? Me hice una tabla. En la cual yo me doy un valor de x a 0, me doy el valor de x a 0, este y este, ¿ya? Calculo 0,9155 menos a menos b y menos c, y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces tendré que hacer por tanteo, en buenas cuentas, ¿no es cierto? Colocar los valores, darme valores de x a 0 y ver si alguno de esos, al colocarlo en la expresión que tenemos ahí, da igual a 0 en sí. Entonces, fíjense lo siguiente. Me di un valor de 0,2. ¿Y por qué me di un valor de 0,2? Porque yo ya sabía ya que andaba por ahí. El I a 0, el X a 0 valía 0,259. Entonces me di, como andaba entre 0, el 0,259, me di un valor de 0,2 y lo reemplacé, ¿no es cierto? Reemplacé el valor en A y A me da un determinado valor. Lo reemplacé en B y me da otro valor, en C con otro valor. Lo reemplacé en la expresión completa y me dio 0,14189. ¿Alguna consulta? Chicos. No, profe. No. Pero después me di otro valor. Como yo ya sabía que estaba aproximadamente 0,259, era el valor que teníamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces me dio un valor 0,3. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Al reemplazar el x0, el x a 0, perdón, en la expresión anterior, me da menos 0,14648. Y si yo tengo un valor positivo y un valor negativo, quiere decir que el cero de la ecuación está en buenas cuentas, ¿no es cierto?, entre esos dos puntos en sí. Como ya sabía ya que andaba cerca de 0,259, lo puse 0,26. Y ese valor al reemplazarlo me dio menos 0,01881. Pero como quería que estuviera un poquito más cercano, le puse 0,259, tiende un poco más a 0, ¿ya? Y evidentemente, ¿no es cierto?, que al bajarlo un poquitito, si lo bajé, tendía más a 0, quiere decir que al bajarlo otro poquitito más, a 0,255, me dio menos 0,00421. Lo cual me pareció, podríamos seguir, como dice ahí, probando valores, acercarnos más al valor 0 que tiene que dar la ecuación anterior. Sin embargo, ahí ya tenemos ya una diferencia de 4,2 por 10 a la menos 3. O sea, una diferencia en la milésima. Por lo tanto, consideré que ese era el valor adecuado en sí. Consultas. ¿Ah?
Entonces, fíjense, pues. Con el valor entonces de x a 0, 0.255, vamos a calcular el y a 0 a partir de la ecuación de enlace. El y a 0 va a ser igual a 1 menos 0.62 por 0.9 partido por 1 menos 0.255. Eso me va a dar 0.2011. ¿Ya? Y fíjense lo siguiente, y calculamos el flujo. Ahí tenemos entonces calculadas las coordenadas donde se interceptan ambas ecuaciones. Y el flujo de transferencia de masa lo podemos calcular en buena cuenta con esta expresión que tenemos acá. Con esa expresión que tenemos acá, la cual está un poquito más arreglada. En buenas cuentas va a ser, ¿no es cierto?, esta que tenemos aquí, que esto va a ser NA igual a K' I por logaritmo de 1 menos I a 0 partido por 1 menos I a B, que podríamos hacerlo también por el NA igual a K' X por logaritmo de 1 menos X a B partido por 1 menos X a 0, ¿ya? Debe dar el mismo valor. Podemos tener alguna pequeña diferencia, básicamente, ¿no es cierto?, básicamente por las cifras decimales en particular. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí reemplazamos el valor y nos da, si ustedes se fijan, K'I por logaritmo de 1 menos I a 0 partido por 1 menos I a B. El K'I lo conocemos. El I a 0 vale 0.2011. Y todo nos da 3,71 por 10 a la menos 4 kilomol de A partido por segundo y partido por metro cuadrado en sí. Y fíjense lo siguiente. Si nosotros hubiéramos tomado mal, por ejemplo, porque nosotros dijimos que iba del gas hacia el líquido. Y eso lo dijimos fundamentalmente por la diferencia de concentraciones. Pero podría haber pasado que nos equivocamos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? En ese caso, nos habría dado negativo. Si el NA nos da negativo, significa que el flujo va no de la dirección que nosotros dijimos, sino que al revés. El NA es el que indica, en buena cuenta, ¿no es cierto?, hacia dónde va, en buena cuenta, ¿no es cierto?, el flujo como tal. Consultas. Profe, ¿Sí? y para la prueba igual vamos a tener que bajar ese programa o, Pero sí es un programa que está, mira, te voy o a, en Excel. es que el Excel no te da bien los valores. ¿Mm? El Excel es demasiado básico y no te da la, pero mira. Vamos a ver aquí, ¿dónde estamos acá? ¿Dónde estamos? ¿Dónde tengo aquí? Acá está. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Es un programa súper simple.
¿Lo viste o no? Sí. Ahí está para descargarlo. Mira lo que pesa. 1,1 mega, nada. ¿Ah? No pesa nada. Así que realmente, digamos, puedes hacerlo con eso, con otro, pero yo lo encuentro. ¿No lo usaron ustedes cuando tenían clase con el profesor Osorio? No, no lo usamos. ¿No? ¿No usaban nada? Para la parte, vieron parte de reología, ¿no es cierto? Sí, sí vimos. ¿Ya? Bueno, por si acaso, ¿ah? Tenemos que definir la prueba. ¿Para cuándo la vamos a dejar? ¿Cuántos son? ¿Para qué semana podíamos, profe? Para la próxima, para fines. ¿Para el 17? Pero piensa tú lo siguiente, mira, hoy día estamos a 7, ¿no es cierto? Sí. El próximo viernes es día 14, ¿ya? Sí. Sí, podría ser para el 17. ¿Para cuándo estaba fijada? De acuerdo a, de acuerdo de acuerdo al calendario que subió la profe, porque ella subió un calendario, ¿o no? ¿Parece, profe? A ver, déjame Estoy mirarlo porque yo buscando. se lo envié, déjame mirarlo acá. Deja mirarlo acá en calendarización y G2 ya. Déjame ver. Ay, sí. ¿Ustedes ya terminaron con ella ya o no? La prueba 2, la prueba 2 de transferencia de masa, podríamos dejarla para el 18, ¿no? Es que ese día tenemos prueba y tenemos que ir a la universidad presencial. De nuevo con la Laura. ¿Ah? Sí. El 17, No, el 17 no tenemos nada, Profe, pero no sé. ¿ah? Profe, ¿no podría ser para el 19? No, Y un poco Mm, antes, profe, como para el 14. depende de ustedes, pues nomás. Puede ser a lo mejor, ¿no es cierto?, para ese viernes y yo les doy de un día para otro, ¿o no? Ya, profe. Es que igual yo creo que en mi punto de vista nos conviene hacerla antes porque después la zona del 17 la tenemos llena de pruebas. Sí, por eso te digo, pues. ¿Ah? ¿Ya terminaron No. con la ¿Mm? Alejandra en las pruebas o no? Sí, profe. ¿Y cómo le ha ido? Nos debe la nota de la PEP1. Ya, ya. Profe, una consulta. ¿Cuánto nos va a dar para la prueba? ¿Y a qué hora empezaría? A ver, lo típico es que empieza a las 6 de la tarde, ¿ok? Ya, Y depende, habitualmente yo les pongo dos problemas, ¿ya? ya. Pero habitualmente, ¿no es cierto?, son dos problemas que no son tan complejos, por lo tanto son alrededor de 12 horas. ¿Ah? ¿Cómo? 12 horas. ¿Cómo? O sea, ¿tenemos 12 horas para hacer el ejercicio o tenemos para abrir la prueba 12 horas? No, para hacer los ejercicios. Yo se los mando por correo. ¿Ah? Bueno, profe. Digamos, Pero o lo descargan de la usage virtual, pero ¿lo son 12 virtual? horas. A lo mejor les puedo dar 14, ¿no es cierto? Porque si hay alguien, por ejemplo, que está ahí, suponte que haya tenido que trabajar o algo por el estilo, Ah, llega más tarde a su casa. alguien que se puede levantar, por ejemplo, que duerma en la noche, ¿no es cierto? Que duerma, que se levante a lo mejor por decirte a las 6 de la mañana y la hacen 3, 4 horas. ¿Ah?
Ah, ya, o sea, la prueba está como planeada para 4 horas. Más o menos, pues, si no es más que eso. ¿Ah? Yo me demoro poquito, pues, ¿ah? Ah, sí, profe, usted media hora. Yo, lo que pasa es que más me demoro en escribir que, porque a mí me gusta escribirla bien, bien bonito, que esto, ¿ah? ¿Cachai, no? ¿Cómo, profe? No, que uno, en general, ¿no es cierto? Yo les doy bastante más tiempo que lo que uno se demora, por lo menos Sí, po. tres veces más. ¿Ah? Sí, igual es mejor, que a veces uno se le va el internet o Entonces, siempre por hay ejemplo, problema. puede ser a lo mejor, ¿no es cierto?, de las 6 de la tarde, por decirte algo, hasta las 8 o 9 de la mañana, hasta las 9 de la mañana. ¿Ah? Ya, a mí me parece bien, profe. No sé si mis compañeros estén. Así yo aprovecho también de corregir A mí el fin de también. semana. ¿Ah? Sí, po. Hacer las cosas. Profe, ¿cuándo sería la par? La semana del 28, ¿no? Sí, Ya. ya. A ver, espérate un poquitito, déjame. Voy a anotar entonces. Voy a anotar. Prueba, transferencia de masa. El viernes 14. Transferencia de masa sería el viernes 14 a las 18 horas. Eso no si eso significa, ojo, el próximo martes vamos a hacer otro ejercicio más, ¿ok? Ya. Pero el jueves, y ojalá el jueves vamos a hacer un ejercicio, pero en línea. Yo se lo voy a plantear y ustedes lo van a ir haciendo y yo también lo voy a ir haciendo y lo vamos a ir discutiendo, ¿cachai? ¿Ah? Sí, profe. ¿Ya? Eso nos va a tomar el jueves y el viernes probablemente. ¿Ah? Ya. Y ojo, los problemas no son demasiado complejos, son todos más o menos parecidos, a menos que se me ocurriera así alguna brillantez, pero Todo lo hemos visto en clase, ¿no, profe? en general son muy parecidos. Ah, ya. Puede que haya alguna cosita así entretenida, ¿no es cierto? Pero no mucho más. Me parece, profe. Así pues, chicos, ya entonces quedamos de acuerdo con eso y el próximo Sí, profe. martes hacemos otro ejercicio más. Ya. Por si acaso están todos los ejercicios que hemos ido haciendo, están en la red, están ya abiertos para que los vean. Están la guía de ejercicios también. De repente, ojo, tiro ejercicios de la guía ¿Qué guía, profe? de Está en uno ejercicios. virtual. ¿Ah? Ah, ya. Está en un virtual. Ah, ya. ¿Ya? Y las clases están ahí en el Drive, están todas. Ya, profe. Ya, chicos, que estén súper. Ya, profe. Nos vemos Igual, profe, Chao, profe. Que le Hola, vaya profe, bien. que Chao, esté bien. profe. nos vemos el martes.